En un albergue para personas sin hogar en el centro de Chicago, David Reeves despertaba cada mañana antes que nadie. Su rutina era invariable: sacar con reverencia su único tesoro, un violín Stradivarius de 1721, de su desgastado estuche negro. Nadie en el albergue sabía que este hombre callado, que dormía en una cama prestada, había sido una vez el primer violinista de la Orquesta Sinfónica de Boston. La música comenzaba suavemente cada mañana durante el desayuno. Al principio, algunos se quejaban del ruido, pero gradualmente, las melodías de Bach, Vivaldi y Mozart se convirtieron en parte esencial del ritual matutino del albergue. La música tenía el poder de transformar la modesta cafetería en algo más sagrado. La caída de David había sido tan dramática como las piezas que solía interpretar. Una lesión en la muñeca, píldoras para el dolor, adicción y, finalmente, la pérdida de todo excepto su amado violín. Pero en lugar de venderlo, y Dios sabía que muchos lo habían intentado convencer, David se aferraba a él como su última conexión con lo divino. La pastora María González fue la primera en ver más allá de las capas de vergüenza y adicción. En una reunión de recuperación en el sótano de su iglesia, escuchó la historia de David y, más importante aún, escuchó su música. «Dios no te dio este don para que lo guardes en un estuche», le dijo después de su primera interpretación para el grupo. Lo que comenzó como una simple invitación para tocar en los servicios dominicales se transformó en algo más grande. La pastora María convenció a David para que enseñara música a niños del vecindario que no podían permitirse lecciones privadas. Al principio, David se resistió. Sus manos todavía temblaban ocasionalmente y su confianza estaba tan dañada como su pasado. Pero la música tenía sus propios planes. Durante una interpretación del Ave María de Bach, una madre joven con su hijo enfermo en brazos comenzó a llorar. La música de David había tocado algo profundo en ella, algo que las palabras no podían alcanzar. Ese día, David comprendió que su don no era realmente suyo, era un canal para algo mayor. A medida que pasaban los meses, el ministerio musical de David creció. Sus estudiantes, principalmente niños de familias luchadoras, encontraban en la música un escape de la dureza de sus vidas. David les enseñaba más que técnica. Les mostraba cómo la música podía ser una forma de oración. No todo era armonía y luz. Una noche, 3 hombres intentaron robar el Stradivarius. David, quien una vez habría entregado cualquier cosa por una dosis, se mantuvo firme. «Este violín no me pertenece», dijo con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Pertenece a Dios y a los niños». Su música lo llevó a centros de rehabilitación, donde su historia y sus melodías ofrecían esperanza a otros atrapados en el ciclo de la adicción. Cada actuación terminaba con su estuche abierto, pero el dinero no era para él. Había iniciado un fondo para becas musicales para niños de familias con problemas económicos. La transformación de David inspiró a otros. Varios de sus primeros estudiantes, ahora adolescentes, comenzaron a enseñar a los más pequeños. El programa se expandió para incluir otros instrumentos donados. La música se convirtió en una forma de ministerio, alcanzando lugares donde las palabras fallaban. Gradualmente David reconstruyó su vida. Un pequeño apartamento reemplazó su cama en el albergue. Sus manos ya no temblaban, pero cada mañana regresaba al albergue para tocar durante el desayuno, recordando de dónde había venido y agradeciendo el camino que Dios había trazado para él. Años después, cuando un periodista le preguntó sobre su Stradivarius y cómo había mantenido su valor a través de los años oscuros, David sonrió y señaló a sus estudiantes en el escenario. «El verdadero valor», dijo, «nunca estuvo en el violín. Estaba en lo que Dios podía hacer con él cuando yo estaba dispuesto a ser su instrumento». La historia de David no terminaba ahí. Una tarde de otoño, mientras ensayaba con sus estudiantes más avanzados, recibió una visita inesperada. Eleanor Matthews, su antigua mentora de la Sinfónica de Boston, lo había estado buscando durante años. Al verlo rodeado de jóvenes músicos en la pequeña iglesia, sus ojos se llenaron de lágrimas. «David», susurró Eleanor,
Pensé que te había perdido para siempre. La presencia de su mentora despertó en él una mezcla de vergüenza y gratitud. Eleanor había sido como una madre para él durante sus años de formación, y su desaparición repentina la había devastado. La relación entre David y Eleanor se convirtió en un testimonio de reconciliación y perdón. Eleanor, ahora retirada, comenzó a visitar regularmente el ministerio, aportando su vasta experiencia musical y contactos. Pero más importante aún, trajo consigo una pieza del pasado de David que cambiaría el rumbo del ministerio. Durante años, Eleanor había guardado las composiciones originales de David, piezas que había escrito en sus momentos más brillantes antes de su caída. Eran obras que mezclaban magistralmente la música clásica con temas espirituales, composiciones que nunca habían visto la luz del día. Dios me pidió que las guardara, confesó Eleanor. Sabía que algún día volverías a la música, pero no como solista, sino como su mensajero. El descubrimiento de estas composiciones coincidió con una crisis en la comunidad. La violencia entre pandillas había alcanzado nuevos niveles, y varios de los estudiantes de David estaban siendo presionados para unirse a ellas. Un domingo, uno de sus alumnos más prometedores, Marcus, no apareció a clase. Lo encontraron en el hospital, víctima de una golpiza por negarse a participar en un robo. Esta crisis llevó a David a componer nuevamente, pero esta vez con un propósito diferente. Creó una obra llamada Sinfonía de la Redención, que entrelazaba las historias de sus estudiantes con melodías que hablaban de esperanza y transformación. La pieza incorporaba elementos de música urbana con la grandeza de la música clásica y la profundidad de los himnos tradicionales. El proceso de preparación para estrenar la Sinfonía de la Redención se convirtió en un proyecto de sanación comunitaria. Antiguos miembros de pandillas rivales se encontraron tocando lado a lado en la orquesta. Padres que apenas se hablaban comenzaron a colaborar en la organización del evento. La música se convirtió en un lenguaje universal que trascendía las barreras sociales y raciales. Durante este periodo, David enfrentó su prueba más difícil. Su antigua adicción amenazó con resurgir cuando el dolor en su muñeca regresó con venganza. Los médicos sugirieron una cirugía riesgosa que podría terminar con su capacidad para tocar. La comunidad se unió en oración, y David encontró fortaleza en las palabras de la pastora María. A veces, Dios permite que nuestras heridas sangren para que otros puedan ver su poder sanador. La decisión de someterse a la cirugía fue un acto de fe. Durante su recuperación, David no podía tocar, pero continuó enseñando y dirigiendo con el corazón. Sus estudiantes se convirtieron en sus manos, interpretando las melodías que él ya no podía tocar. Esta experiencia profundizó su ministerio de maneras inesperadas, mostrándole que la música era más que la ejecución técnica, era un vehículo para el amor de Dios. El estreno de la Sinfonía de la Redención se convirtió en un evento que transformó la comunidad. Se realizó en el antiguo Teatro del Centro, que había estado abandonado durante años. La comunidad se unió para restaurarlo, convirtiendo un símbolo de decadencia en un faro de esperanza. El concierto atrajo a personas de todos los estratos sociales. Ejecutivos en trajes caros se sentaron junto a residentes del albergue, unidos por la música y el mensaje de redención. La presencia de Eleanor ese día completó un círculo. Cuando David dirigió la orquesta con sus manos completamente recuperadas, no solo estaba presentando música, estaba testimoniando el poder transformador de Dios. La Sinfonía de la Redención se convirtió en un símbolo de cómo Dios puede usar nuestras heridas más profundas para crear algo hermoso. El ministerio creció más allá de Chicago. Otras ciudades comenzaron a replicar el modelo, usando la música como herramienta de transformación social y espiritual. David fue invitado a compartir su testimonio en conferencias y eventos, pero siempre regresaba a su verdadera vocación: enseñar a los niños que la música, como la gracia de Dios, podía alcanzar los lugares más oscuros y traer luz.
El viejo Stradivarius, testigo silencioso de toda esta transformación, continuaba siendo el instrumento principal de David, pero ahora, cuando lo tocaba, sus notas llevaban no solo la maestría técnica de un músico consumado, sino también la profunda sabiduría de alguien que había experimentado la gracia redentora de Dios. Porque al final, cada vida es como un violín en las manos del gran compositor. No importa cuán dañada o desafinada pueda estar, en las manos correctas puede producir una música hermosa que resuena con la gloria de Dios. Si esta historia te ha gustado, por favor no olvides darle like y compartirla con amigos y familiares. Tus comentarios son siempre de nuestro agrado, y sobre todo, que Dios los continúe bendiciendo.